Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Ya estamos de vuelta en República de los Ríos, aquí estamos nuevamente. Y ya hemos tomado el contacto necesario con nuestros buenos amigos. Se nos complicó hoy. Andrés Valenzuela está en un lugar sin señal, así que teníamos un problema allí, pero ya está, entiendo, al teléfono. Andrés, ¿nos escuchas? Hola, Víctor. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Me escuchan bien? Porque acá hay pésima señal. Te escuchamos bien, ¿eh? Te escuchamos bien. Ah, qué bueno. Y En está Diego cualquier Sáez, de momento hecho, puede que me conectado caiga ya. porque tengo poca batería Eh, además y se cortó la luz, sí. Bueno, estamos en Chile. Sí. Aparte que yo ando Y acá en todo lo que se llama ruralidad, dijeron. está ¿Aló? bien, pues es parte de nuestro trabajo periodístico tiene estos viajes, ¿no? De Claro. hecho, tenemos en este minuto a Diego Sáez también ¿Estás dónde, Diego? Estoy en Málaga en este momento. Estoy en el sur de España. Andamos agarrando lo último en que queda de Málaga. veranito por acá. Bien, pues Y aprovechando la situación. bonito lugar en todo caso, ¿no? Bonito, bonito. Alcanzamos a hacer una breve conversación dentro de lo que podamos, Andrés, ahí con tu señal telefónica más bien, que está bien en todo caso, la escuchamos perfecto. En resumen, ¿el mundo cambió necesariamente o estamos viviendo, porque ustedes saben, digamos, los medios básicamente de lo que hablan a nivel internacional es de la pandemia, y la sensación esta, se la acaba de mencionar a Diego, es de que todo va hacia atrás, ¿no? De que no va a haber, o sea, con suerte hay vacunas todavía que están probándose, pero los resultados, por lo menos la de la vacuna de Oxford, no han sido total y absolutamente buenos. Hay casos, digamos, que han incorporado alguna dificultad allí. Así es que no sabemos realmente, los horizontes temporales se han vuelto a distanciar, digamos. Así es que lo primero sería preguntarles cómo lo ven ustedes, Andrés. Bueno, eso yo creo que siempre estuvo presente. Lo que pasa es que, como hemos conversado varias veces, se ha tejido una especie de discurso demasiado optimista o con un lenguaje demasiado optimista en torno a la crisis sanitaria, en que se habla mucho de términos, como decíamos en semanas anteriores, como ganarle a la enfermedad, superar la crisis y cosas por el estilo, que en realidad no se condicen con la realidad de una pandemia viral. O sea, no es como opera normalmente. Y en ese sentido se habla mucho del tema de las vacunas como si fuera digamos, un desarrollo científico que fuera lineal y predecible, como que se va a tener la vacuna dentro de X periodo, pero esos son discursos más bien de corte político, en el sentido de que están destinados a tranquilizar a la población, a generar ciertas expectativas de resultados, pero que es imposible garantizarlo. O sea, estamos hablando de procesos que tienen que ver con pruebas clínicas, con vuelta de prueba, con pruebas de seguridad, de efectividad, de una serie de cosas que no están garantizadas ni siquiera si es que se vayan a poder lograr. Entonces, era en realidad predecible que las proyecciones no fueran a ser tan optimistas como se hablaba. Yo creo que aquí Ujú. el tema pasa por tratar de tomarse con un grano de sal, como dicen los gringos, el discurso político en torno a la solución de la crisis sanitaria y tratar de enfocarse en tomar las medidas que la gente sí puede tomar ahora. El tema de evitar el contacto social, el uso de los elementos protectivos, todo eso, digamos, son elementos que deberían estar priorizándose antes que el discurso facilón, que es súper vendedor desde un punto de vista político, de vamos a tener la vacuna en X meses, en X años, etcétera. Porque eso, digamos, no hay garantía. Lo que pasa es que ese es un discurso súper feo que nadie quiere oír, digamos. Ujú. Eso por un lado, y agreguemos lo de la cuestión
económica en el mundo. Tienes esto de Trump propone bajar los impuestos, mientras en Europa la discusión es cómo se le aplica un impuesto a la riqueza en cada país. Diego Sáez Trumper. Sí, mira, yo con respecto al tema de la vacuna, aquí en España se empezaron a hacer las pruebas también de la vacuna de Oxford. Sé que después del incidente que hubo se les estaba costando encontrar voluntarios, sobre todo sobre 65 años. De todas maneras, acá el ministro, por lo menos el ministro de Salud, la última vez que habló, dijo que se iban a recibir que se iban a estar recibiendo aquí las dosis, que no quiere decir aplicarlas, a final de diciembre, según lo que estaba planeado, y a la espera de que haya luz verde. Lo que sí hay que decir que una cosa en que han invertido varios países en Europa, entre ellos España, es en que hay una capacidad de testeo hoy día que es muy superior a la que existía antes, y está todo este tema de la trazabilidad, digamos. Bueno, o sea, yo sigo sin entender demasiado el tema, pero por lo menos aquí el mensaje es de cierta calma, pese a que los números están subiendo de nuevo, excepto en Madrid, que hay bastante descontrol. En los otros lugares normalmente se sabe de dónde vienen los contagios, y lo que tú ves en la calle aquí es bastante normal. O sea, la gente anda toda con mascarilla, es obligatorio, creo, ahora en todas las comunidades andar con mascarilla para todos lados, hasta que llegas a una terraza o a un bar donde mágicamente te la puedes quitar. Eso es un poco extraño, pero tú ves las terrazas llenas, las calles llenas, el turismo funcionando. Lo que sí, con una serie de medidas, o sea, no sé, en todos lados está lleno de alcohol gel por todas partes, y lo que se ha reducido mucho son las concentraciones de gente, pero las grandes concentraciones de gente, digamos, o sea, los festivales, los conciertos masivos. Ahora la vida mediterránea sigue su curso bastante pasando por el lado de todo esto, así que y el otro que se ha invertido mucho en varias partes en Europa es en recursos sanitarios, ¿no? O sea, no solo hay capacidad de testeo, sino que también hay más camas críticas. Eso se ha aumentado mucho. Yo creo que una cosa interesante de ver sería saber cómo han estado afectados los países que desde un principio tenían mucho más camas críticas y mucho más capacidad de prevención, un sistema de salud más fuerte, en buenas cuentas. Eso es lo que y eso es la discusión que planteabas tanto tú, Víctor, como Andrés. Es lo que ha hecho que en Europa haya habido una especie de reconciencia, digamos, después de las medidas neoliberales que se adoptaron en la crisis de 2008, en la crisis financiera. Hoy en día los discursos desde Merkel, que ahora hay gente que la pone como una especie de adalid de la justicia social, siendo que la señora Merkel fue la principal impulsora de las medidas de austeridad, como se les llamó en el 2008, que no eran más que medidas neoliberales, digamos, para que los países europeos se parecieran un poco más a Chile. Ahora hasta la señora Merkel, digamos, está a favor de las ayudas, de fortalecer el sistema público, de aumentar los impuestos, porque se entiende que la salida de esto va a ir por ahí, independiente de que haya vacuna o no. O sea, es sabido también que haya vacuna o no, la vacuna no va a ser, lo ha dicho la OMS de todas las formas posibles. No es que va a salir la vacuna y al otro día el problema va a estar solucionado. De cualquier forma, en hacer desaparecer la enfermedad es bastante poco común por lo que dicen los científicos, y eso no está dentro del horizonte de los próximos 12 meses, por lo menos. Diego Sáez Trumper y Andrés Valenzuela Turner con nosotros en República de los Ríos en este martes internacional. Bueno, lo de la vacuna, en la noticia de los últimos 2 días es que se reanudaron los ensayos, ¿no? Con la vacuna en el mundo, en la práctica. Y en el caso de América Latina, esto también, digamos, ¿no? De todos modos, no es menor que alguna declaración que estaba revisando, que lo que plantean los propios científicos de la Universidad de Oxford es que ellos anticipan que los tiempos efectivamente se han corrido un poco, y ellos asumen de que hay una segunda ola de la enfermedad. Por lo tanto, estaríamos iniciando o en medio ya de esa segunda ola, y todo eso, en el caso de Chile, incluso más atrasado aún. Pero van a pasar 2 olas, dicen ellos, sin vacuna, y recién después vamos a tener. O sea, esto se ha ido corriendo paulatinamente, ¿no? Ya estamos hablando del 2021. O sea,
el- pero, o sea, estábamos hablando del 2021, bueno, ya estamos hablando del 2022. Así es que, digamos que ese es el escenario. Y entre medio la cuestión económica, por lo tanto, no puede seguir postergándose el tema de la discusión sobre impuestos. El- los países no van a pasar 2 años, ¿no?, con retrocesos en los PIB sin que se produzca algo, digamos, ¿no? Algo se va a producir en cada país, desde crisis más estructurales hasta alguna decisión como puede ser los impuestos a la riqueza. Pero algo se va a hacer, o sea, y es inevitable que eso suceda. Ahí es donde uno entra a especular nomás, digamos, se queda sin muchos elementos, pero por lo pronto ese es el escenario, digamos, ¿no? En medio de este escenario, además tenemos todo lo demás que siempre conversamos aquí. O sea, esta semana lo de Bielorrusia no sé si ha crecido o se ha acrecentado, se ha planteado ya en otros niveles. Y así, digamos, ¿no? ¿Para qué hablar de otros sucesos en América Latina y Estados Unidos sobre violencia, ¿no? Andrés, Te escucho un poco entrecortado, pero te estabas preguntando. El, Rusia, en el caso de Bielorrusia, lo último que hubo, en realidad, lo último que uno sabe, por lo menos afuera, es el tema de un influencia que le va a entregar una ayuda a Rusia. no te escuchamos En bien, Andrés. el discurso es una ayuda que no estaría justificada, entre comillas, por el tema de la debacle política que están viviendo, pero que en la práctica, digamos, todo el mundo sabe que es un tema motivado por eso, digamos, es un espaldarazo a Lukashenko. Rusia, el caso de Rusia, digamos. Ahora, Diego, ¿estás por allí? Andrés, ahora Andrés, se nos corta tu comunicación. sí, yo tengo... ¿Puedes, se puedes ir al corta- cerro que está al frente? Y nos ha visto ha sido un poco el lugar para iniciar algún tipo de movimiento político. Sí, ahí parece que tengo mejor señal. ahí sí, perfecto. Ya, lo que estaba comentando es que en el caso de Bielorrusia, lo último que por lo menos se ha sabido es este tema del gran como espaldarazo económico que le estaría dando Rusia a Lukashenko. Y que, claro, en el discurso oficial es simplemente una ayuda de parte de un Estado a otro, pero que todo el mundo, digamos, lo percibe como lo que es una señal de respaldo intrínseco a Lukashenko. Por otro lado, la oposición sigue, digamos, firme, siguen habido arrestos y cosas por el estilo, pero se han mantenido. El tema que tuvo un desarrollo interesante esta semana es el tema del Brexit, que hace rato no daba muchas señales y que, digamos, se está yendo por lados extraños con esta intención de Boris Johnson de sacar adelante un paquete de leyes que le permitirían unilateralmente romper los acuerdos internacionales que tiene el Reino Unido. Y si bien inicialmente hubo un respaldo de esto por parte de la bancada conservadora, se generó inmediatamente como una especie de arrepentimiento colectivo en que todos los ex primeros ministros, toda la bancada conservadora prácticamente entera, se dio vuelta a la chaqueta con su votación incluso, y condenó lo que está haciendo Johnson como una infracción a la ley internacional, básicamente, al derecho internacional. Bueno, ahí hay información además que está circulando sobre el Brexit, nos lo recuerda Andrés Valenzuela Turner. ¿Qué otros temas, Diego Sáez? Sí, no, bueno, lo del Brexit es bien importante porque es de nuevo patear un poco la mesa. En buenas cuentas lo que están haciendo es desconociendo parte de lo que se había avanzado en hacer un Brexit pactado, digamos. Se está tomando de nuevo esta idea del Brexit sí o sí. Y eso yo creo que se enmarca dentro de la situación internacional porque hablábamos de la pandemia. Yo me acuerdo cuando empezó esto, y sobre todo me acuerdo mucho cuando fue el tema de la gripe porcina en México hace años, que
en un momento en que nadie creía en ninguna de estas enfermedades, se decía que esto eran tapaderas para poder hacer otras cosas. Yo no recuerdo exactamente qué fue lo que pasó en México, pero en México se decretó un confinamiento que duró muy poco, pero entre medio pasó esto, no recuerdo exactamente qué fue lo que se privatizó, qué fue lo que se vendió, pero se ocupó para ello, digamos. Ahora con una situación que va por tantos meses y que es real y que tiene a toda la población muy ocupada, se pierden, digamos que es un muy buen momento para estas cortinas de humo que se ocupan para pasar otras leyes. O sea, sabemos lo que hace un año estábamos hablando del Amazonas, cómo se quemaba. Este año no ha sido muy distinto la situación que había en el Amazonas, pero se habla poco porque queda como poco espacio informativo después del tema de la pandemia. A la vez que claro, en el mundo político lo que está haciendo Johnson en Inglaterra es ver cómo después de la pésima gestión que hubo en Inglaterra, ha sido sindicado como uno de los países en Europa que peor manejó la situación, sobre todo porque además, bueno, Johnson salió a decir en un momento que había que asumir que se iba a morir mucha gente y que, bueno, que eso era muy triste, pero que había que mantener la economía andando, y no logró ni mantener la economía andando, bueno, lo que le ha pasado a todos los más negacionistas, digamos. Entonces estas jugadas que hace tienen que ver un poco con recuperarse de eso, con desviar la atención hacia otro lado, más que con esto ya lo hemos hablado en otros programas, digamos, pero más que con una política de largo plazo, sino que simplemente es qué maniobra de efecto ocupo ahora para salir de la situación, y como de la situación sanitaria no se puede salir porque se depende de la ciencia y de otras cosas, bueno, giramos la mirada para allá. Entonces, yo creo que todos los procesos políticos, y eso es súper importante para Chile también, evidentemente por el plebiscito que va a haber en octubre, todos los procesos políticos son de los primeros infectados por el COVID, digamos, o sea, o no de los primeros, pero son infectados también. Entonces, estamos viendo ahora el proceso de elecciones en Bolivia, cómo ha sido bueno, completamente irregular todo lo que está pasando allá, desde que parte un golpe de Estado hasta que le quitan hace poco a Evo Morales la posibilidad de presentarse como candidato a senador. Estamos viendo el proceso ecuatoriano que va y viene, y que no se sabe exactamente si se va a resolver en las urnas o no. Entonces hay una situación de tensión internacional que excede por mucho al tema del COVID. Ni hablar de que ahora descubrieron vida, no descubrieron vida, eso ya es mucho decir, pero que se encontraron esos gases en Venus. Este 2020 no nos deja de sorprender. Claro, y el titular que yo veía en la prensa internacional era: si hay vida en Venus, hay vida en muchos otros lugares, ¿no? Entonces, como que la apuesta crece, ¿no? Bueno, más trabajo para los editores de libros. Eh, Brasil, solo por mencionarlo, ¿ah? Porque es recurrente y es permanente la alusión a nuestro vecino grande de aquí de Latinoamérica. Sigue habiendo situaciones de violencia, básicamente, ¿no? O sea, han habido situaciones de violencia se han mantenido durante todo este tiempo. Uno alcanza a ver poca información al respecto, pero existe, circula todavía, y eso llama la atención porque es un país donde todos los parámetros se han roto. O sea, tienes un día una información de que crece la aprobación de Bolsonaro, y paralelamente ahí se avanza sobre poblaciones deprimidas, con una represión propia de regímenes más bien autoritarios. O sea, no es menor, digamos, lo que nos va a pasar después con todo esto, y las consecuencias de esto en términos políticos. Como bien decía Diego, creo, esto de que eh, fueron los primeros infectados los sistemas democráticos, y van a ser las primeras víctimas, ¿no? Porque nosotros mismos tenemos un plebiscito en estado de excepción. O sea, desde la dictadura no teníamos tanto tiempo con toque de queda en Chile o con estados de excepción. O sea, esto es equivalente, si se quiere, a un terremoto permanente, digamos, ¿no? En términos políticos, ¿no? En términos del control del territorio. Así es que digamos que no es poco lo que uno tiene que pensar cuando quiere
hacer un análisis hoy en día y ya no nos basta con la idea de democracia, digamos, liberal como la entendíamos. Los Estados Unidos, paralelamente, es equivalente en su dimensión del país del norte, digamos, ¿no? Los casos de violencia allí son, si se quiere, más individuales, ¿no? Pero son mucho más mediáticos, mucho más, llaman mucho más la atención y por lo tanto su impacto es mucho mayor en términos de las poblaciones, ¿no? Tanto para reaccionar con disturbios o con movilizaciones, como para, suponemos también, lo que se ha entrado a discutir también, que es esto de la noción de que se instala un estado de miedo, ¿no? Así estamos. Diego. Sí, bueno, la destrucción de todo esto, yo creo que los Estados Unidos ya lo hemos mencionado varias veces, pero tiene que ver con una decadencia un poco mayor en términos de este mundo unipolar que existió después de la caída de la Unión Soviética, con el fin de la Guerra Fría, donde Estados Unidos tenía un liderazgo en todo que era como indiscutible, y hoy en día no es capaz de responder prácticamente a ninguno de los desafíos internacionales, o sea, internacionalmente anda, bueno, a los tumbos y con una política también completamente errática y también lo que decíamos antes de respondiendo simplemente al momento, a ver cómo soluciona la próxima semana y con una visión súper corta, pero además empieza un poco a caer su imagen internacional, digamos, lo que ha tenido Estados Unidos, lo que entendieron los norteamericanos hace mucho tiempo era que era más importante ganar las guerras en el cine que muchas veces que ganarlas en terreno. O sea, toda la industria de Hollywood y esta imagen de Estados Unidos como el país de la prosperidad y de la libertad y como el justiciero del mundo, esto que mucha gente no nos tragamos, pero que realmente es lo que está... la cultura occidental gira en torno a eso, se empieza a caer por todos lados. Primero con la incapacidad de gestionar la pandemia, seguido por todos los escándalos de racismo, de violencia que han existido siempre, pero que estallan mediáticamente y con movilizaciones como pocas veces y con la decadencia de su gobierno, donde veíamos el otro día que la mitad de los oradores en la convención republicana eran de apellido Trump. O sea, toda una cosa bien que muestra decadencia más que otra cosa. Y esto, claro, Estados Unidos es tal vez, siempre es un poco distinto, por lo menos eso les gusta pensar a ellos, pero su condición de primera potencia mundial los hace ser un poco diferentes, pero vemos como la versión comedia trágica en Brasil. Veía que ayer o anteayer habían condenado a 15 años a Eduardo Cunha, que era el presidente de la Cámara Baja, que fue el gran impulsor del impeachment contra Dilma. Y cayó por corrupción y lavado de dinero, si no me equivoco. Entonces, no hay que acordarse que toda la cosa de Brasil partió así, digamos. O sea, Bolsonaro llega al poder después de una campaña mediática increíble, liderada entre otras por la principal cadena de medios allá, por la Globo, por demostrar que el PT era un partido corrupto, más allá de que ejemplos no le faltaban para poder destacar, eso terminó desestabilizando todo el sistema político y hoy en día la Globo aparece como contraria a Bolsonaro, siendo que finalmente es un engendro de lo que ellos mismos ayudaron a promover, y Brasil está en una situación que es triste por donde se lo mire, con grupos fanáticos religiosos atacando, creo, no recuerdo si ya lo habíamos mencionado, pero atacando a niñas que han sido violadas porque van a abortar, o con una ministra de Educación también de carácter ultraconservador. Entonces, y en el contexto de Brasil que tiene toda la violencia ya como parte de su día a día en muchas de las ciudades. O sea, si uno mira las estadísticas de muertes violentas o muertes por violencia, las ciudades brasileñas se escapan por mucho a lo que conocemos en buena parte de Occidente. Entonces,
la situación, claro, no, el sistema político está completamente o rebalsado, o sea, sobrepasado para enfrentar estas situaciones, o es el mismo problema como en Brasil. Pero ni siquiera hemos visto que no sé, el viejo peronismo que vuelve a Argentina en teoría, digamos, con todavía esta idea de partido grande, es el único de estos partidos del siglo XX que conocemos en Latinoamérica que se mantiene con una determinada solidez, o sea, porque uno podría comparar el peronismo con el PRI o lo podría comparar en algún momento con el APRA en Perú, o ni hablar de ya en Venezuela hace muchos años que los partidos se cayeron, pero el peronismo, que sería como lo que queda del siglo XX, claro, ha logrado de alguna forma surfear la situación, pero tampoco, y volviendo, conectando con el tema inicial, tampoco es que este tema de la pandemia haya sido, porque en un momento se trató de instalar esta idea de que había una forma de solucionarlo o no había, o sea, digamos de que era un estado muy binario, y bueno, Argentina, si bien ha logrado tener menos casos de los que tiene Chile, tampoco es una solución, tampoco ha encontrado una solución como no la ha encontrado ningún país hasta ahora, porque hasta ahora no existe la solución. Diego Sáez Trumper está con nosotros. Andrés Valenzuela estaba solo al teléfono y ya se ha desconectado, no ha podido mantener la conexión. Pero bueno, ya lo tendremos de vuelta en las próximas ediciones de República de los Ríos Internacional. Nos queda muy poco, pero es bien relevante estas cuestiones. O sea, la discusión sobre el futuro es una discusión que se ha suspendido un poco, ¿no? O sea, se habla de futuro como en periodos cortos, digamos, ¿no? Y asumiendo de que no es muy concluyente. Quizá lo de Argentina es interesante también porque a pesar de que la situación de Argentina es crítica, ¿no? Y es crítica en términos económicos, en términos sociales y obviamente en términos sanitarios, lo que ha estado pasando incluso con las cuentas entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires en las últimas semanas ha sido bien especialmente complejo. Hay un quiebre nuevamente entre oposición y gobierno, a pesar de que en el primer minuto habían actuado en conjunto. Hoy en día ya la situación se complejizó mucho más. Pero la sensación de futuro, ¿por qué es relevante? Porque en el caso de Argentina, uno asume de que la situación crítica va a tener más o menos los mismos protagonistas en términos políticos, ¿no? No las personas solamente, sino que básicamente los proyectos políticos van a seguir estando allí, ¿no? El PRO, que era el sector político de derecha que llevó al gobierno a Mauricio Macri, va a transformar sus liderazgos, pero va a seguir existiendo, ¿no? El radicalismo va a seguir existiendo, va a seguir negociando determinadas posiciones políticas importantes. Y hay actores políticos que han ido renovando un poco las dirigencias también en ese sector que hoy en día es la oposición. En el caso del peronismo, más o menos lo mismo. El peronismo tiene la gracia esta de que se multiplican, ¿no? Se multiplican los liderazgos y los partidos, etcétera. Entonces no tienen mayor trauma con algo que es muy, muy chileno, esto de no vaya a ser que nos dividamos y quedamos todos muy chicos, qué sé yo. O sea, la dispersión en Argentina es muy alta, con la diferencia de que en términos electorales normalmente llegan a acuerdos y funcionan como un bloque. Pero van a seguir estando. Eso es muy difícil de decir que pueda suceder en Brasil, por ejemplo, ¿no? O sea, el costo político, o Perú, ¿no? O Ecuador, tú mencionabas. O sea, parece que ahí la inestabilidad es histórica, ¿no? Es mucho más grande. Y el problema es quiénes van a ser los nuevos sectores políticos que podrían hacer un escenario posterior al que estamos viviendo, que ya es un poco distópico y que genera esta sensación, esta incertidumbre, pero básicamente yo diría que no es incertidumbre a estas alturas. Eso estaba bien decirlo hace 6 meses o 4 meses o 3 meses. Hoy en día es miedo, ¿no? En la práctica la gente se mueve más por los miedos. O sea, tú te quedas más en la casa por miedo. Pierdes un poco el miedo, sales, ¿no? En política más o menos pasa eso también, ¿no? Digamos que a nadie nos asusta
tener que ir a votar en estado de emergencia, en principio, pero no sabemos si eso va a suceder así de aquí a un mes más, ¿no? O sea, donde podemos tener datos distintos, etcétera. O sea, ese es el nivel de inestabilidad en el que estamos. El dato de color, que no es precisamente de color por lo grave del asunto, esto de que Trump está enfrentando los incendios de California con frases del tipo, no sé si la ciencia entiende muy bien lo que está pasando con los incendios, pero volvió un poco a su Trump más místico, digamos, si se quiere, que es este que no cree en nada, que no cree básicamente no cree en el cambio climático, no cree muy poco en la ciencia, etcétera. O sea, está copiándose a sí mismo y de una manera bien relevante en pleno periodo electoral. Diego, no nos quedan minutos, pero escuchemos escuchamos al final. Sí. Yo en todo caso creo que es importante lo que decías del miedo. El miedo también es súper contagioso y en la situación de incertidumbre, y esto lo han estudiado un montón los psicólogos sociales, en las situaciones de incertidumbre uno tiende a intentar cuidarse y además a seguir, digamos, mientras menos información tienes, es más difícil tomar decisiones y por lo tanto estás más a merced, digamos, de los que sí tienen más información. Yo creo que evidentemente la situación sanitaria hoy en día no es la misma que la que había hace 6 meses. En Europa se ha entendido bastante en ese sentido. Yo creo que o sea, hay que entender, hay miedo, sigue habiendo miedo y el miedo va a estar ahí, pero también hay cosas que se pueden hacer y hay un camino. O sea, el camino que eligió Europa, que venía durante años y décadas dándonos decepciones en muchos frentes, ha asumido un cierto rol, yo creo que también ante la falta de liderazgo internacional de Estados Unidos, de que bueno, que este tipo de cosas probablemente no se solucionan, pero en la medida que se va aprendiendo se van pudiendo manejar mucho mejor. A mí me parece que en lugares como Estados Unidos o como Brasil, este negacionismo se usa mucho también para mantener el miedo, y me parece que en Chile de alguna forma también ha sucedido algo por el estilo, porque mientras más miedo hay, más fácil es imponer determinadas medidas. Chile es el único país en el planeta que lleva con toque de queda desde marzo. No existe. Veía que hasta Lenín Moreno levantó el estado de excepción en Ecuador creo que hace pocos días. Entonces, claro, no es la misma situación que la que había hace meses. No hay una solución mágica, ni siquiera las vacunas no son 100% efectivas en ningún caso. Todo lo que hablaba Andrés al principio, hay un montón de dudas de cuándo se van a saber las cosas, pero que dentro de la incertidumbre en que se navega hay cosas que son bastante claras, como que los sistemas de salud universales han podido responder muchísimo mejor a esta situación que los sistemas de salud privados, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay unas determinadas lecciones que se pueden ir aprendiendo y que nos tienen que sacar un poco del miedo, que es una reacción probablemente inteligente en un comienzo, pero que después tiene que servir para poder tomar otras medidas. Diego, muchas gracias por tomar contacto. Saludos, que estén muy bien. Cuídate. Un segundo, Víctor. Dime. Ya nos fuimos de la... Sí, no, solo quería mandarle un gran saludo de cumpleaños a mi papá, que nos escucha siempre todos los martes, y que está hoy día de cumpleaños. Me hubiera gustado estar allá en este momento, en realidad, así que le mando acá un abrazo desde la Radio Watch. Corresponde. También es parte de nuestro compromiso con la audiencia. Nos reencontramos. Chao. Vale. Chao. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos. Construyendo educación.